¿Qué tal, amigos del Pan Am Post? Hoy tenemos un invitado desde el viejo continente. Tenemos a Herman Terch, quien es eurodiputado de Vox España y vicepresidente de SR, que es el bloque conservador del Europarlamento. Recientemente dio un discurso en el Europarlamento que dio la vuelta al mundo porque fue bastante disruptivo y tal es así que los comentarios harán que él presente una demanda al respecto. Bienvenido, diputado, y si nos puede contar un poquito qué pasó. No, simplemente no ha habido un acto sin precedentes en el Parlamento Europeo, y es que se ha dicho la verdad sobre Chile del 73, lo que pasaba antes de la intervención militar, lo que hizo Allende, lo que el gobierno de Allende estaba haciendo a los chilenos. Y entonces esa santificación de Allende y de su gobierno comunista y cubano, en gran parte, pues esa santificación se ha quedado, ha sido dinamitada en el Parlamento Europeo por primera vez, como digo, y la izquierda ha reaccionado muy violentamente ante esto, pero ha habido millones, sobre todo de chilenos, iberoamericanos en general y españoles y europeos que se han sentido realmente reconfortados porque por fin se dice la verdad en público y no se mantiene la gente en silencio para aceptar de alguna forma tácitas y aceptar las mentiras de la izquierda. Bueno, de paso le aviso que familiares y descendientes de quienes se exiliaron en el periodo de hambre de Allende en Ecuador me pidieron que te extienda sus agradecimientos y felicitaciones, porque justamente tuvieron que salir de su patria por causa de esto. Para quienes son más jóvenes, bueno, yo tampoco nací en ese entonces, pero un poquito el contexto de cómo Chile de ese momento era igual o peor que Venezuela hoy en cuanto a las filas, el Claro, así hambre. es. La violencia criminal de los grupos del gobierno, y además es que está todo en los informes y está todo en la documentación que es pública para todo el mundo. Es decir, que no pueden darse a engaño, llamarse a engaño, ni los parlamentarios en el Parlamento Europeo de la izquierda que mienten, ni nadie. Es decir, hay documentos de la Corte Suprema, hay documento común del Parlamento chileno. ¿Cuántos documentos hay de la Universidad Pontificia, de la Asociación del Colegio de Abogados? Tantísimos documentos que hablan de lo que la realidad monstruosa que había generado Allende en esos años y la arbitrariedad total y los planes soviéticos que había para Chile, y Chile iba camino hacia esa dictadura cubana, y si hubiera triunfado, pues probablemente, por desgracia hay que decir, pues Chile no habría sido uno del país más próspero de Iberoamérica durante tantísimos años, sino quizá estaría todavía con Castro también mandando en Santiago, y con los descendientes de Castro mandando como están mandando en La Habana, y que están comiendo basura y que están enfermando los niños y que se mueren los ancianos por falta de atención, y que realmente han bajado, están en niveles inferiores a Haití, cuando era un país próspero como era Cuba. Están viviendo en la miseria, están viviendo bajo el terror, condenan a lustros de cárcel a niños que se manifiestan pidiendo libertad y democracia. Y a esa dictadura cubana la están apoyando con complicidad abierta el señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, y lo apoya esa gente del Partido Socialista y de los comunistas y de los verdes en ese Parlamento, los que me chillaban el otro día, y los que me amenazó el presidente nada menos que de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat, Javi López, que es el que me amenaza públicamente en el Parlamento, diciendo que el Parlamento tiene que tomar acciones legales contra mí por decir la verdad. Y él sale con mentiras en las cuales hasta contradice a Borrell, porque habla de decenas de miles de muertos en Chile durante la dictadura, cuando el propio Borrell dijo que había habido durante la dictadura algo más de 3.000 muertos, y esos muertos de ambas partes.
incluyendo a las víctimas del terror, y que son al lado de las decenas de miles, ahí sí es cierto, y cientos de miles de cubanos que han muerto como consecuencia de la dictadura cubana. Es que es un auténtico insulto y una infamia lo que hacen los partidos de la izquierda europea, los partidos sobre todo españoles de la izquierda española, cuya deriva a la radicalidad y cuya deriva a elevar hacia a los altares a los peores criminales, últimamente se ha acelerado con personajes como Sánchez y Zapatero, que son amigos de Maduro, que son amigos de lo peor que hay en Iberoamérica, de todo el narcocomunismo, y que ahora en España están saltándose también las leyes y quieren dinamitar la Constitución. En ese sentido es bastante coherente que defiendan a Allende aquellos que proyectan hacer regímenes tan miserables como el que proyectaba Allende para Chile, y que gracias a Dios y gracias al ejército chileno y que gracias al pueblo chileno que apoyó a esa intervención para acabar con el régimen de pesadilla de Allende, gracias a eso ha vivido 50 años Chile de una prosperidad sin parangón en el continente, y que ahora está decayendo porque han vuelto los amigos de Allende, que van a intentar otra vez lo mismo. Esperemos que gracias al rechazo que ha habido en la última consulta, al rechazo a esa terrible asamblea constituyente y constitución que proponían, que vuelva el sentido común a Chile y los chilenos se defiendan frente a aventuras demenciales y recobren ese camino de la democracia, de la legalidad y de la Constitución que han tenido durante muchísimos años como uno de los países más afortunados y desde luego de los países más prósperos de América. Sé que su tiempo es escaso, así que le haré una última pregunta. Uno de los mayores defensores de Allende es justamente Gustavo Petro. Y vemos una contradicción que rechace un gobierno como el que fue el del general Augusto Pinochet, pero ahora va a Cuba, donde justamente se ha perpetuado una tiranía por más de medio siglo. ¿Qué diría respecto a esto? No hay ninguna contradicción. El señor Petro es igual que Allende va a intentar hacer lo mismo que Allende en Colombia, y en Colombia con los mismos resultados que ha habido en Venezuela. Si los colombianos no se defienden y no consiguen acabar con ese equipo del Foro de Sao Paulo que les han colocado bajo Petro, acabarán como Bolivia, y acabarán, y también pasará con Brasil si los brasileños no muestran músculo para defenderse frente a los intentos de un Lula que viene lleno de resentimiento y lleno de planes totalitarios también. Petro no es distinto, y Petro es un aliado de Cuba, de la dictadura cubana, un aliado lógico. Todo el terrorismo colombiano ha sido dirigido y apoyado y financiado y coordinado desde Cuba. El narcotráfico de las FARC ha sido financiado, coordinado desde Cuba. Los venezolanos, los del cártel de los soles del ejército venezolano con las FARC actúan a través de Cuba, igual que el ELN actúa a través de Cuba. Es decir, no nos engañemos, todo el Foro de Sao Paulo, todo lo que es el Grupo de Puebla, son una multinacional narcocomunista, del movimiento comunista, financiado con la droga, y es así, y todos ellos actúan con la misma coordinación y tienen sus cómplices, por desgracia, en Europa, porque saltaron el Atlántico bajo Chávez todavía, creando una franquicia en España que era Podemos, y así, y después cuando llegó Zapatero, es decir, Zapatero llegó al gobierno después de unas bombas. El primer invitado que hubo en España de Estado, la primera visita de Estado fue Hugo Chávez Frías al señor Zapatero, y el señor Zapatero después se ha convertido en la mano derecha de Maduro y de un narcoestado, de un estado criminal, asesino, que tiene unos informes incluso de las Naciones Unidas, unos informes de crímenes crímenes de lesa humanidad, que les tendrían que llevar a todos ellos a un
banquillo en La Haya, en el Tribunal Penal Internacional, y yo creo que el señor Zapatero debería acompañarnos. Muchísimas gracias. Si me permite, antes de ser diputado, usted fue periodista. ¿Qué recomendaría a sus colegas frente a estos incidentes? Pues les recomendaría que primero que leyeran, la mayoría de ellos que leyeran, cosa que los periodistas no hacen últimamente, en los últimos tiempos. Cada vez son más incultos, cada vez se nutren más de lo que son las consignas de la izquierda y cada vez son más borregos de una especie de inmenso rebaño que todos van repitiendo las mismas consignas. Que sean libres y que sean críticos con el poder, sea cual sea el poder. Eso es lo fundamental. Y después que sean que sean personas libres. Eso es peligroso a veces, pero eso es lo único que hace digna esa profesión. Muchísimas gracias por su tiempo. Encantado hablar siempre con vosotros. Adiós.